Próximamente, en Alma Negra. Si quieres compartir conmigo, de verdad, todo, creo que debes hacer bajo ciertas condiciones. Aquí están todas las cosas que me interesan. Si es que quieres estar conmigo. ¿Qué es esto? Es un contrato. Un contrato de sumisión. Me encanta estar contigo. ¿Qué quieres que haga? ¿No verla más? Pero de verdad. ¿Sabes por qué te lo digo? Mira, la Verónica me contó. La semana pasada la vio salir de tu casa. Sí, pasó a preguntarme un par de cosas, conversamos y no pasó nada. Sí, te creo. Pero ella sabe los sentimientos que provocan en ti. ¿Ah? Entonces te va a hacer pisar el palito, pues, hermano. Sácame una duda. ¿Tú te casaste legalmente con él? Sí, ¿por? ¿Con separación de bienes? No. Entonces la casa también te pertenece. Si la vende, te tiene que dar la mitad. Néstor dejó una constancia de que intenté suicidarme. Y le dieron la tutela de la niña a él. Si estás pensando en volver con él, olvídalo. ¿Escuchaste? No te pongáis celoso ya. Si sabéis que no me pasa nada con él, pero él tiene que creer que sí. Oye, va a caer como corderito a mis pies. ¿Cómo te ha ido con la Paulina? Fantástico, se acostumbra súper bien. Puedo trabajar tranquilo y aparte le gusta esperarme donde mi mamá. Qué bueno. Yo creo que por todo lo que hemos hablado, deberíamos hacer que esto pareciera un suicidio. Hola. Hola. Andaba por aquí cerca y quería pasar a verte. Tenemos que buscar la manera perfecta de no dejar ningún indicio. Y para eso lo tenemos que hacer en su casa. Iba a buscar a la niña en un rato más, pero iba a ser hora y a ver una película, algo corto. ¿Y no te tinca ver la película juntos? Este regalo simboliza el comienzo de nuestra felicidad y también de tu libertad. Él está desaparecido y yo lo echo mucho de menos. Yo estoy segura que algo malo le pasó. Un aplauso. Esta noche, capítulo final de Alma Negra, Carlos Pinto, que como te decíamos en el inicio, tus programas ya por el público, por la gente, son definidos como de culto. Sí, yo no entiendo mucho eso de culto. Diría que es un programa que le atrae a la gente y también la temática, creo yo, que nosotros hacemos del modo que lo hacemos, ¿no? Porque tomamos la criminalidad como un hecho importante dentro de una historia. Contamos historias que pueden ser cruentas, pero son como los libros, ¿no? Hay mucho apetito por libros que te entretengan desde esa perspectiva. Bueno, nosotros... Que tú ya llevas dos y vas sí, escribiendo el tercero. Nos inspiramos en historias reales para llevar a cabo estas películas prácticamente, ¿no?, de la vida real, que nos permiten acercarnos a hechos que tuvieron cierta connotación, algunos, otros menos, pero la mirada que le damos es hacer una historia que el público pueda ficcionadamente poder entenderla mucho mejor, ¿no? Yo creo que también una de las cosas como que a todos nos gusta de los trabajos de Carlos Pinto es que uno ve y ve como cosas súper reales. Como que yo podría haber vivido en esa casa, en ese mantel de plástico, en esa ventana, con ese espacio que a lo mejor no tiene la iluminación de una teleserie, que es más bien falso, sino que es como súper real, súper creíble, le da ese matiz de realidad, algo que es real. Sí, yo te agradezco esa pregunta porque uno no se da cuenta porque tiene su estilo. Y lo que yo siempre he querido captar es exactamente eso. Yo no soy de set, soy de realidades. De locaciones. ¿No? De locaciones reales. Entonces, por ejemplo, en toda producción que se precie de tal, tiene que haber un director de arte. Yo prácticamente no tengo director de arte porque el arte lo compramos hecho, ¿no? Y hemos tenido, qué sé yo, experiencias y hechos anecdóticos. En alguna ocasión yo fui a grabar una población y la señora estaba muy feliz que nosotros llegáramos y bueno, a mí me interesó el look que tenía en su cocina, con sus ollas limpiecitas, pero con el tizne definitivo que es imposible sacarlo, claro. Sus tazas muy limpias, pero también con la borra del té y el café y el cuello de la marca del té que no la saca nadie. No.
Pero con la dignidad que tiene la gente que no tiene otra posibilidad que vivir de ese modo. Me tomé un tecito con ellos y pudimos conversar largamente. No obstante, me interesó ese look que tenía porque representaba un poco el personaje. Y le dijimos, señora, ¿qué tal si nosotros le arrendamos su propiedad, su humilde propiedad para un pasaje importante de alguna escena? Y ella aceptó. Y lo que nosotros le pagábamos le solucionaba muchos problemas económicos. Pues bien, llegamos al día siguiente y la cocina no estaba como nosotros la dejamos, porque ella con el dinero que la donamos le compró cositas y la cambió total y absolutamente. Y le dio un look que no existía y que no era el que nosotros queríamos, y nos costó muchísimo poder recrear todo de nuevo, porque es la naturaleza de nuestros hogares. Cualquiera que va a nuestros hogares se imagina que son, no sé, distintos a lo que nosotros representamos. Pero cuando tú vas, creo que hay lugares que tienen calor, que tienen frío y que son distintos, no sé, o sea, no son casas de modas, ¿no? Son casas comunes. Son departamentos piloto. Claro, son departamentos pilotos, muchos de ellos. Y cuando tú grabas ahí es un set. Eso significa que ya comienzas con una representación que no es tal. ¿Y qué sucede? Para terminar esta idea, la gente dice, yo me identifico. Tú lo dijiste. Yo me identifico con eso. Me identifico con la gente, del modo que habla. Yo hago que haya naturalidad en la forma de hablar, que no es fácil, entre otras cosas, ¿no? Porque uno dice, habla como habla en tu casa. Los actores no están preparados para eso. Están preparados para interpretar. Eso de la lógica, de la forma, que es súper importante, porque es como la ambientación que le da, mea culpa, el día menos pensado, ni hablar, Alma Negra, pero también creo yo, por lo menos desde el atractivo personal, y lo hemos hablado con varias personas, digamos, que hay una preocupación para lograr entender por qué esa persona hace lo que hace. Más allá de que es un delito, más allá de que obviamente uno dice, no está bien, eso es indiscutible, pero ir de alguna manera metiéndose en la lógica de su infancia, de los traumas, de situaciones que ocurrieron en el colegio, en su profesión, para lograr entender cómo una persona puede llegar a cometer algo que, por cierto, no corresponde. Claro, yo creo que tú has dado en el clavo en algo importante. Las noticias del día traen muchos hechos criminales en los titulares. Y el desenlace de esos crímenes nunca se conoce. Claro. Y las historias importantes llegan hasta un punto climático donde tú no sabes cuál es el desenlace final, ¿no? Y para cuando hay hechos criminales, lo que uno tiene que buscar, creo yo, es de qué nos puede servir que nosotros nos empapemos tanto de imágenes delictivas. Creo que es bastante insano. Pero lo que tú dices es como cuando uno, yo lo he repetido muchas veces en la gráfica que tengo, que cuando uno planta un arbolito, digo yo, y le pone un sostén, un palo, que se llama tutor, y cuando ese tutor sale, el árbol crece para cualquier lado. Y pues entonces yo quiero tomar a ese criminal que apareció largamente en las páginas rojas, ¿verdad? Y decir, ¿qué lleva a esa persona a que el árbol se tuerza y crezca hacia otro lugar? Y ese simple detalle, esa búsqueda es lo que tú estás diciendo. Yo tengo que encontrar dónde comienza el delito, que nunca comienza cuando uno lo realiza. Siempre he dicho que en el desamor de una pareja ya se inicia un delito. Cuando dos personas se casan por algún grado de interés ajeno al amor, los especialistas dicen, aquí puede comenzar un delito. 1 año, 2 años, 10 años, esa pareja va a reventar, va a colisionar. Claro, ¿no? y todo ese como perfil psicológico del que tú hablas para entender en lo que termina, porque efectivamente Alma Negra es una ficción, independiente que tenga basado en hechos reales que tú dices de criminología, pero esa ficción que hay, tú la creas y tú la creas básicamente pensando en ese perfil psicológico, qué cosas como tú te hubieras imaginado los personajes. Claro, lo que pasa es que cuando ya los crímenes están realizados y cerrados, uno tiene antecedentes que nunca tuvo.
como la definición psicológica del personaje. Ya para ingresar a la cárcel muchas veces hay ahí un diagnóstico, ¿no? Cuando alguien es calificado de psicópata, estamos hablando de un psicópata con todas las características de tal, un sociópata igual. Y cuando ya tiene uno de esos antecedentes, es no bastante más fácil, digo, sino buscar esa hebra. Si esa persona piensa de ese modo, yo sé dónde él va a llegar a un acto de psicópata, va a tomar una decisión en ese sentido. Y como yo ya lo sé, y investigamos todas las entrevistas que él hace, sin duda está expresada en cada una de ellas esa misma sensación. Entonces hemos buscado en Alma Negra, por ejemplo, este encuentro consigo mismo y yo convertirme en el espejo de cada uno de ellos para que a ese espejo le digan la verdad, verdad que nosotros con el correr del tiempo la sabemos. Entonces generamos una creación ficcionada que lo hace muy entretenido. Y sobre cómo tú logras saber eso, es que ya sabemos antecedentes, sabemos el final de la película, ¿no? Y eso, traspasárselo al público, es lo que tú bien decías, Felipe, es darle una clave para no solazarse con lo cruento que puede ser un espectáculo criminal, sino para entender que nosotros o cada uno en forma individual no va a llegar a hacer eso y eso me va a servir a mí para no serlo. Es decir, eso yo no lo quiero. ¿Ah? Y entonces aprendo algo. Mira, es muy pretencioso, pero aprender algo de esto, y se aprende tanto además, ¿no? De todos los crímenes. Y en te voy a decir algo importante, todo lo que ha sucedido con los casos que hemos hecho, particularmente con uno empieza a aprender. Yo mismo digo que lata que en Chile todos los delitos donde hay un uso y mal uso y una perversidad después de que las personas mueren, no estaba penado en Chile. Atentar contra una persona o violentar una sepultura no estaba penado. Bueno, a partir de crímenes como nace una ley que ya va a completar un año, qué sé yo, el 30 de julio de este año se completa un año de una ley que consagra como delito el ultraje a los cadáveres y a las sepulturas. Es interesante eso. Y eso es tremendamente importante. ¿Y cómo lo aprende uno? Porque me dolió lo que le pasó a alguien y esto no puede volver a suceder. Por eso que el principio de este canal, y yo creo que todos los canales que se presenten tal respecto a la criminalidad tienen que consagrar esta sensación de que esto se realiza, primero porque es público, que se puede hacer. Segundo, el cuidado que uno toma es, ¿y si le cambiamos los nombres? ¿Y si le cambiamos la ciudad? Y si lo haces tú, que se te ocurre hacer cosas para solucionar temas dramáticos, inventas algo, lo acicalas de una manera para que te pueda entretener, porque no todas las historias en sí son entretenidas. Entonces, todo esto nos viene a permitir, entendí el tema, aprendí estas cosas nuevas. Y le acabo de decir algo en el público que no lo sabe. Hoy día violentar una sepultura es un delito. Y es un delito medio menor, te va a dar una condena de 541 días y entre 3 años vas a estar. Se te va a agregar si tú eres el que has cometido el delito. Claro. Y antes no, pues antes... Bueno, este caso en particular es un ejemplo paradigmático de aquello, porque no solamente es la muerte del profesor, es lo que ocurre después con él. Que me llama la atención que la serie, Alma Negra, es misterio. Es descifrar eso. E incluso en la vida real esto se ha trasladado también al misterio. Todavía hay personas que nos escriben y nos dicen, pero la serie se va a emitir hoy día, estoy esperando el capítulo de hoy día. ¿Va o no va? O sea, el misterio de la ficción pasa a la vida real. Recordémosle, por favor, Carlos, a la gente, ¿qué va a pasar hoy día con la serie? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a dar definitivamente el capítulo que corresponde al número 2 y final de esta serie muy cortita. Y yo estoy muy alegre porque cerramos un capítulo que generamos mucha expectativa en el primero, que fue exhibido la semana pasada, y me parecía un despropósito que no cerráramos. Es como leer la mitad de un libro y al final no lo sabe nadie.
vas a ver el final. Está hecho con una, digamos, intención bastante interesante, como es el concepto de Alma Negra, es poder entender la psicología de los personajes. Cuando nos encontramos con ellos, supuestamente tras la prisión, es ver qué los motiva. Y es bien espantoso darse cuenta que uno estaba o muy cerca o muy lejos de eso. Cada uno dirá, uy, yo haría eso, yo no lo haría. Y vamos a ver entonces el final de Alma Negra, que desde mi punto de vista como realizador digo, es imperdible. Y la gente sabe que no emito juicios de mi trabajo, pero esta vez creo que es un tremendo programa que va a dejar una tremenda lección también. Lección. El público va a comprender muchas cosas sobre, ¿Por qué? sobre lo que es la vida. Simplemente porque cuando se termina esto, uno dice, ¿valdrá la pena darle la vida a alguien después de todo lo que se nos viene encima? ¿Estoy yo preparado para hacer una cosa semejante a la que hicieron estos personajes? Bueno, cada uno va a responderse a sí mismo, pero por sobre todo vas a consagrar algo importantísimo, el valor de la existencia humana. Y eso es tremendamente importante. Vas a quedar con un sabor de decir, qué importante es el otro. ¿Y por qué nosotros tener que... Estaba viendo lo que estaba pasando en San Pedro de la Paz. O sea, perfectamente una discusión ahí puede llegar a una muerte. ¿Valdrá la pena hacer esas cosas? Bueno, creo que esto que es tan violento nos permite, como estamos en la antítesis de esto, en las antípodas, por decirlo, nos da un carácter de más benevolencia, de mayor humanidad. Estos casos nos convierten en más humanos. Y yo creo que por eso la gente dice, ¿por qué me gustan? Te gustan porque aprendes, te gusta porque no te das cuenta, porque tú vas en la vereda al frente, no vas de la mano. Y si vas de la mano, cuídate, porque además todos los casos que nosotros hacemos, ponemos en orden lo que determina la justicia. Los personajes que están, los que hicieron esto, donde deben estar. Eso es. Tras la reja. Triste sería que estuvieran libres, no los encontramos. Y desde ese punto de vista, desde esa construcción de un relato ficcionado sobre un hecho real, ¿cuáles son los cuidados que tienes que tomar tú como realizador, considerando que hay gente cercano, que están ahí, estos son hechos que han ocurrido ahora, no ocurrieron hace 200 años, de los cuales todos hemos sido testigos a través de la prensa, y ahora nos vamos enterando de los detalles, las decisiones que marcaron la tragedia de los involucrados? ¿Cómo manejas esa sensibilidad, ese punto exacto? No es fácil. Uno tiene, yo creo que lo único que puedo decirte que el oficio de hacer tanto, uno va respetando espacios, va tomando determinaciones. Debo confesar que mi labor fundamental es ser realizador cinematográfico. Esa es otra profesión que yo tengo, que es la más importante que he tenido en mi vida y que la he desarrollado paralela con todo el mundo del reporteo, ¿no? Y eso me ha dado una mirada un poco distinta. Ahora, cuando te digo esto es porque uno debe siempre tomar en cuenta el oficio que va teniendo para no cometer errores y perjudicar siempre a terceros, ¿no? Que es lo que yo siempre hago, es ver cómo uno se va guiando dramáticamente, logrando tomar al espectador de su quijada y sentarlo donde tú quieras, es porque la historia vale la pena ser contada. Y las historias reales no son dramáticas en sí, muchas de ellas no tienen desarrollo, son nomás, ¿no? No tienen ninguna importancia. Y en este ánimo de darle gusto y placer, echarle endulzante a la limonada o a lo que sea, implica un trabajo muy acucioso, porque uno se puede tentar y cometer error y pasarse de línea, sobre todo cuando uno toma la realidad como el ejemplo sustantivo de tu trabajo. Yo siento que es un delicado tema. También el canal, en este caso, tiene a un intermediario, en este caso a Pablo Valle, que las locuras que uno
los pajaritos que hace volar, ella los toma y los mete en una jaula y dice, no, este pajarito no puede salir de aquí porque podría... Se preocupa de mantener la línea es un editorial. dique. Claro, hay mucho de eso. Aquí aparece que yo hago lo que quiero, no hago lo que quiero, ahí siempre uno mismo se va limitando, pero de verdad Alma Negra me ha dado una gran libertad, esa es la verdad de las cosas. Puedo hacer más cosas que con Mea Culpa, que es imposible. Mea Culpa podríamos tener demanda en cada equivocación que nosotros cometamos. Sí, claro. Pero Carlos, igual en general los programas que tú haces, todos tienen o mucho, o basado en historias reales, o estás con los criminales, o sea, hay mucho de eso. ¿Cómo te toma a ti el humano el trabajo que realizas? Porque también estar cerca de tanta maldad, o sea, los casos son perturbadores, uno se queda muchas veces cuando lo ve como tomado, como que incluso como que se va a dormir como, ¡ay! Como qué terrible esta historia, o uno se queda pegado al día siguiente, como que a uno le afecta sin haber estado involucrado como tú, que te metes profundamente en cada historia. ¿Te afecta esa maldad? Yo creo que al principio no tuve ningún sedazo que me permitiera darme cuenta de la importancia de ese tema. Entonces, cuando yo descubrí la cárcel y se la presento al público, yo estaba tan entusiasmado y sabiendo que tenía entre manos una visión que nadie tenía y se la traspasaba al público, yo terminaba en los asados contando las entrevistas. Era como la persona que era el fogón, ¿no? Claro. Y luego que nos tomábamos unos tragos, conversábamos de lo que yo había visto y era como un cuentacuento, ¿no? Claro. Y me solazaba yo con eso. Y luego me di cuenta que me estaba llevando la pega a la casa. Cuando uno ve una operación a corazón abierto y yo la puedo grabar, y cuando la grabo me doy cuenta que médico yo no voy a poder ser porque veo sangre y tengo un rechazo hacia ella. Y yo le pregunto al médico, después en el casino, mientras él se come un barros luco a la media hora de operar, y me ofrece uno a mí que yo no pude comer, y le pregunto cómo lo hace, porque esto es mi trabajo, yo no lo puedo llevar, yo salgo quirófano y soy persona. Y yo salía a la cárcel y salía con toda esta mochila de historias, como dices tú, bastante tóxicas, la mayoría de ellas, hasta que alguien nos dijo que debíamos resetearnos literalmente cada cierto tiempo. Y ese resetear yo nunca lo he hecho profesionalmente, es decir, consultar a un psicólogo, a un especialista que pueda limpiarte para que esto no lo lleves a volver a contar, sino que tampoco a tus sueños. Y en eso yo estoy al debe, te lo debo decir, porque claro, hay muchas historias humanas enriquecedoras, pero hay toxicidad, porque uno está trabajando en el lugar donde suceden las historias más oscuras de la sociedad. Así que tienes mucha razón, no tengo respuesta a entender cómo yo puedo sacar esto, porque un baño no es suficiente bajo la ducha para que no funciona así como de... No claro, funciona como así. quien se saca el champú. Pero cuando dices, ahí estoy al debe, ¿tú sientes que algo en ti cambia o que te afecta y que te debieras o terapiar o baño o lo que sea? Siempre he dicho que me he convertido en mejor persona a través de estos temas. Creo que conocer las cárceles me he convertido en gran persona. Creo que eso es muy positivo. Pero he crecido también en la borra que va dejando esto y desde luego muchas veces voy a entrar en una intimidad muy particular. Por mi cosa creativa tengo sueños que guardan relación con la criminalidad. Es decir, veo, me involucran, yo escapo. Mira, por suerte no son tan recurrentes, pero es muy raro que te acontezca eso porque hay que resetearse. O sea, tienes que seguir limpiando. No basta el autocuidado en esto, ¿no? Uno no adelgaza simplemente porque quiere adelgazar. Tiene que hablar con el especialista. ¿Qué te pasa con esos sueños? O sea, soñar que eres parte de un delito, de la comisión de un delito, donde tienes que huir y todo. Claro, ¿Qué te pasa? Igual despertar y enterarse que fue un sueño agradable, pero en el momento es una cosa... Yo de verdad he tenido sueños donde he sido... Me
me quieren culpar de algo y todos los antecedentes y las evidencias simples están en mi contra y yo no sé qué hacer. Y lucho y digo, pero tratas de buscar la manera trato de buscar la manera, de claro. salir, Objetivo. Y son pesadillas finalmente, son pesadillas. He ido borrando algunas claro, también vivimos, la gente no sabe y los incorporo, por cierto, ustedes vivimos en el mundo de la televisión donde todo es para ayer, no es para hoy, para ayer, y yo siempre siento que hay dos manos que me empujan, ¿no? Sí, me están empujando porque esto es así. Y no va a cambiar y es la esencia y así se hace. Ahora, pero también hay algo que te fascina, porque de otra manera uno nos explica, por ejemplo, esto, que es uno de tus libros, El silencio de los malditos, allá está el otro, y hay un tercero. El jardín Y ojo, de los inocentes. son libros no menores, donde se relatan también hechos cruentos, interesantes, misteriosos. El jardín de los inocentes y el otro que tiene Carlos Pinto. Entonces, por lo tanto, esa mirada que tiene nosotros, esa cercanía que no tenemos el resto respecto a ese mundo de la criminalidad, no desde la caricatura. Uno podría, si uno piensa en un delincuente, el asesino de Mateo un gallo, pero tú conoces la realidad de los personajes y desde ahí construyes también mundos de fantasía en tus novelas. Creo que lo iba a decir, pero tú te adelantas y me agrada esta conversación porque estamos conversando. Creo que he tomado la literatura precisamente como un auto limpiado, porque todas esas historias que se están acumulando en este colador y que no te dejan pasar el líquido, ¿no? Por graficarlo de alguna manera, han ido limpiando estos orificios del colador, sacándolas. Las saco, aquellas que no he podido contar en la televisión, las he traspasado a los libros, que son muy parecidos a Alma Negra porque son inspirados en historias reales, ¿no? Y eso es bien importante. Hay un vaciar, hay un contar. Y mientras tú lo cuentes, te las vas sacando, vas desocupando tu mochila. Y yo llegué a la literatura para quedarme en ella. Mira, me ha ido bastante bien y quiero agradecer. Hace unos 10 días fui invitado a la Providencia a firmar el libro después de algún tiempo que esto ya tienen al aire digo, escrito. Agradecer a las personas que fueron a la 600 firma. personas, o sea, no es las personas, o sea, uno pocas veces ve firmas tan masivas como las tuyas de libro. Filas. Sí, y claro, uno está citado a una hora, ponte tú, y no puedo transgredir esa hora, y me dicen, esa es tu fila, y dije, yo quiero firmar inmediatamente, ¿para qué lo voy a hacer esperar? No, es que la mesa la ocupa otra persona, tu fila está esperando. Entonces es bien contradictorio porque yo no me gustaría hacerlos esperar. Claro. Y la gente espera. Entonces, y dedicarle un tiempo y aceptar la enorme cantidad de regalitos que te hacen y tejidos y impresiones. Y mira, lo que es un agradecimiento increíble que como yo siento que hay que saber mirar, yo observo esto y me supera. Por eso quiero agradecerles porque sábado y domingo una cantidad de gente que desde temprano, en vez de estar descansando, están ahí para conversar un minuto contigo. Y yo aprendí eso también. Y ahí les pregunto, ¿por qué te gusta esto? ¿Y cómo lo has leído? Mira, leí el libro y me lo leí en 2 días porque es muy apasionante, qué sé yo. Claro, pero si tú ves, yo tomo la criminalidad como una atmósfera más que nada, porque finalmente tú lees los libros y son muy humanos. Hay mucha humanidad en cada libro. Y la gente me dice, me has hecho pasear por una montaña rusa de sensaciones y de emociones, me has hecho llorar, me has hecho reír, me da rabia lo que pasa y te agradezco. Y, en fin, son comentarios de ese tipo. Yo no estoy diciendo que soy un gran escritor. Mal no escribo, pero tengo la capacidad de contar historias de un modo tan importante que la gente piensa, cada vez que lo lee, dice que escucha mi voz. Sí, Te lo digo así. sí, uno lo lee con tu voz. Sí. Claro, es como que Yo te leí va Silencio de los relatando. malditos y era todo el rato. Te lo va así. relatando. Ese Carlos, momento. ¿y cómo, a propósito de las conversaciones con los criminales, con las personas que han cometido delitos que son brutales, muchos de ellos, ¿cómo se separa esa ¿cómo decirlo? Empatía excesiva que perfectamente bien se puede tener
con una persona que uno dice, chuta, esta persona no era tan mala, pero claro, pasó algo ahí. ¿Cómo se separa eso como decir, pucha, qué lástima lo que te pasó? Es complejo, ¿no? Es complejo. Yo me acuerdo siempre de mi abuela que decía que todos en el fondo tenemos algo de bueno. Y quizás la búsqueda de estos personajes está en ese propósito de entender qué de bueno puede tener esta persona que ha hecho estos crímenes, estos delitos, que ha hecho estos abusos. Y lucho por eso. Y creo que existe todo eso. Creo que existe ese lado bueno. Yo siento que logro empatizar porque también uno... no lo sé, mira, a ver, es muy difícil estar preso. Incluso para los que llevan años. Yo los grafico porque siempre miran la ventana con los barrotes, claro. Están mirando lontananza y ver cómo pasan los días. Y eso va minando el alma de las personas. El peor de los peores. Yo sé que les sucede. Entonces, nunca le han contado nada a nadie, pero llega un momento en que ellos quieren hacerlo. Y de pronto llego yo y mientras miran, todo esto es una metáfora, por cierto, les tomo el hombro y te miran en vez de decir, ¿qué hace usted aquí? No me toque. ¿Cómo está? Dan por hecho de que vamos a conversar. Y sin preguntarles, quieren contar su historia. Porque no hay nada más terrible que vivirla y no decir su verdad. Las rehabilitaciones comienzan para todos, los que están allá y los que estamos libres, cuando hay reconocimiento de tus culpas. No hay perdón si no hay reconocimiento de tus culpas. Entonces, al estar conmigo, con nosotros, ¿verdad? Conversando, ellos se explayan tanto que sucede un fenómeno al revés, porque termino la entrevista muchas veces y se acercan y me dicen, gracias. Yo les he dicho, gracias. ¿Por qué? Mira, sé que voy a cumplir los años que me quedan, pero lo voy a cumplir en paz. Ya dije lo que tenía que decir. Y se van. O sea, sacaron la basura bajo la alfombra. Y eso es para ellos y eso es para mí. Claro. Porque entonces yo aprendí a pedir perdón cuando me equivoco. ¿Y qué tanto me costaba? Aprendí a decir, te amo, amando. Porque nosotros, ¿cómo graficamos el amor? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Quién te compró los chocolates? Eso es pelotudeces. Di, amemos. Y dilo ahora. Mañana no existe. Es ahora. ¿Y dónde lo aprendí? Con estas conversaciones. Mira lo que te estoy contando. Cuando de verdad yo digo, he crecido como ser humano, es gracias a ver que a pesar de todo, hay una gran lección de humanidad entre la desesperación que tienen. Qué ganas de tener el 10% del relato, no, Carlos Pinto. Es que es súper profundo lo que acaba de decir Carlos. Entonces yo creo que por eso se produjo como un silencio. Le estamos dando la vuelta, pues claro. Sí, estamos procesando eso. Porque tú dices que podría anteponerse, dice, al estar tanto con criminales, al haberlos conocido profundamente, al conversar, me hice mejor persona, que podría parecer contradictorio. Claro. Y te hizo aprender a pedir perdón, a expresar mejor el amor, pero quiero que desarrolles un poquito más eso. ¿Cómo al hablar con ellos tú aprendes? Porque uno podría decirlo al revés, o decir, chuta que estoy lejos de un ser humano como este, y no ver en el fondo cómo perfeccionarte tú de tus defectos. Sí, bueno, es una gran pregunta que yo creo que es muy largo de explicar, pero puedo contar, por ejemplo, puedo contar que conozco un tipo que está en libertad en la cárcel. Me dice, yo ya salí en libertad y no quiero retirarme de aquí. Pero tiene que salir porque está la orden. Cumplió la pena. Cumplió la pena. Y ese tipo obligado a salir me cuenta cómo salió de la cárcel. Sale, abandona la cárcel y está detenido largos minutos al frente de la cárcel, en la calle, y dice que no sabe qué camino tomar,
el derecho o el izquierdo. Metáfora de la vida. No sé dónde ir. Luego, una brisa le indica que debe ir al lado derecho y camina. Y camina y camina. Y después de caminar, se encuentra con una caseta telefónica y llama a su hija para decirle que está libre. Dice que marca, habla con la hija y le dice: Soledad, soy tu papá. Ah, sí, ¿qué pasa? Estoy libre. Papá, estoy con nuestras preocupaciones, llámame después, por favor. Y le cortó. Que era su único cable a tierra, su único familiar que le quedaba. Y él volvió a la cárcel y pidió por favor que lo dejaran ahí de nuevo. Y lo dejaron entrar. Su hogar era ese. ¿Sí? Como desoladora, además. Sí. ¿Ah? Es desoladora, además. Desolador. Y tú dices, bueno, mira lo que conduce. Y pensar como el personaje del primer libro que hace su hogar la cárcel, eso es factible. Sí. Eso es factible. Déjame plantearte una pregunta desde esa reflexión que tú nos invitas a hacer esta mañana. A mí me da la sensación, y de pronto uno lo recoge de entrevistas, que a las personas cuando nos pasan hechos de esos que uno dice marcan tu vida, que tienen un accidente, enfrentan una enfermedad peligrosa, se te muere un ser querido de una manera violenta o traumática, se produce algo en uno y hay un proceso de reflexión, de cambio. Y he escuchado cientos de historias de personas que me han dicho en esas entrevistas: aprendí a valorar las cosas simples, a disfrutar de la lluvia, a entender que la vida no estaba en la acumulación de riqueza, está en los afectos. Esto que hablábamos ayer, del tiempo, de estar consciente del momento presente. Ayer justamente hablábamos de eso, que el único momento vívido es este, el que estamos teniendo tú, yo, nosotros, la gente en todo Chile, en el mundo que nos ve en este instante. Es el único momento que existe, lo demás es una creación. Pero nos tiene que pasar, parece que hay algo en nuestra naturaleza humana que tiende al olvido, que solamente tiene que venir un evento traumático, como por ejemplo un crimen y la condena, para entender el verdadero sentido de la existencia, del amor, de la vida, de lo cotidiano. Que nos tengan que pasar cosas así para aprender que el te amo no está implícito en un te miré con ojito de chanchito en la mañana y eso es un te amo, a decirlo, a fijarse cómo crecen los hijos, a valorar cada instante, a salir y despertar. Si despertar es un milagro, abrir los ojos en la mañana es un milagro de la vida, pero lo damos por hecho. Nos tienen que pasar, eso quisiera conocer de ti, esa reflexión de por qué los seres humanos somos así, que nos tiene que pasar algo, nos tiene que dar un mazazo en la cabeza para darnos cuenta. Mira, bueno, has tocado grandes temas que a mí me interesa muchísimo. El que nosotros, a raíz de lo que dice, yo confirmo que vivimos con los tiempos cambiados, ¿no? Pensar en el futuro es una tortura. Pensar en el pasado es una condena. Y precisamente estas dos preocupaciones nos impiden ver lo único que tenemos, que es el presente, siendo la mayor equivocación que tenemos como seres humanos. Vivimos, ¿no es cierto?, preocupados de cosas que son inamovibles, como el pasado no tiene cambio, solo te puede hacer reflexionar y recordar, y el futuro es que literalmente no existe. Y lo único que tenemos es este momento. Yo tengo este momento y estoy conversando con ustedes, estamos charlando, y ese momento más tarde será junto, un presente, cuando estés junto a tu pareja, a tu familia, a tus hijos. Son momentos. Y yo lo aprendí a vivir precisamente por ello, porque ustedes saben que los reos caminan en un espacio, acostumbran a caminar de a dos o solo, y caminan rápido, como que estuvieran en el paseo humano, ¿no? Es la necesidad de poder caminar y de entender que lo que han perdido quizás, porque su caminar tiene límites. Entonces, yo cuando entrevisté a Cupertino Andaur en una oportunidad, me dijo: yo salgo a la calle y luego caminar más de 2 cuadras, me tengo que sentar, porque la calle no termina, no tiene límites. Y todos mis espacios de por vida, me dijo, están limitados.
Entonces, te quiero confesar algo, me dijo. Yo soy tranquilo. Mira lo que estoy contando. Él ya no existe, ¿eh? Murió hace muy poco. Convertido en ataúd. Y me dijo, yo estoy aquí y he hecho, como soy un hombre finalmente solo, he llegado a la cárcel reiteradas veces y me atienden bien porque era un tipo consignado como un gran ladrón, que era su profesión. Y entonces plantea la posibilidad de entender que como no tiene límite su día y esta es su casa, cuando yo cometo un delito, lo hago con guante blanco. Pero si alguien se opone, no me cuesta nada matarlo. No ha pasado, me dice. Pero si alguien se opone, no me cuesta nada matarlo. Porque ¿dónde voy a llegar yo? A mi casa. Claro. En cambio, voy a hablar por mí. Si alguien me condiciona para llegarme a la cárcel, yo no quiero. Lógico. Haré todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pagar? Pago. Algo tengo que hacer para no llegar. Esa es así me intimido. Ellos vuelven a su casa. Me dijo, imagínate lo peligroso que yo soy. Claro. Es Y que dije eso es. yo, claro. Claro, porque el Claro. castigo de cometer eso es volver a tu Es casa. volver a la Por lo casa. tanto, No es no es nada. castigo. Cuando ya no tienes que hay perder. castigo. Claro. Entonces tú tienes que reflexionar frente a eso y entender que hay una celda. Hoy día las celdas de las cárceles concesionadas son evidentemente más modernas, por decirlo de algún modo. Son de cemento. Y por una razón inexplicable, las ventanas siempre están rotas. Siempre están rotas. Por lo tanto, el verano pega fuerte y el invierno es terrible. Es terrible. Entonces, yo he estado entrevistando y he tenido que ponerme abrigo, porque está muy helado todo, para poder mantenerme. Y ellos, a veces, o ellas, tiritan y les llevo un café, humanizo la relación para poder conversar con algún grado de equiparidad, ¿no? Y bueno, ahí es donde tú te respondes a ti también, es cuando uno dice, ¿por qué uno hace una conexión con ellos? Porque yo no soy juez, yo no llego a darle más condena, ni tampoco lo voy a dejar en libertad. Lo que yo voy a hacer es conversar y tratar de explicarme. Bueno, les voy a contar una infidencia que no voy a decir el nombre de la persona, pero tuve una entrevista muy grande con un gran criminal, gran porque cometió grandes, o sea, no sé si los crímenes son grandes, sino muchos crímenes, y estuve en su celda solo. Y recuerdo que él, antes de salir de la entrevista, me dice, disculpa, ¿tú me podrías traer sudoku? Y lápices y bloc. ¿Eso quieres? Le dije. Sí, eso quisiera, porque no tengo nada que hacer acá. Y bueno, y no sales, no, yo no salgo porque tengo miedo, me dice, de salir. Así que está preso y no sale. ¿Y qué haces aquí? Bueno, hago ejercicio y todo eso. Y apenas los pies le tocan la puerta y la cabeza el velador de cemento que allí tiene. Y yo muerto de frío en el lugar. Bueno, después de la entrevista volví a la semana con el sudoku y todas mis cosas. Y conversamos largamente con alguien que yo soy, en otra época, probablemente hubiese querido hacer justicia por otros, ¿no? Y terminé conversando con él como si nada. Me invitó a un café, se rió, no quería que me fuera. Me dijo, yo tengo una platita guardada y necesito andar a comprar alguna ropa, necesito cosas, pero bueno, no me va a alcanzar, dijo, pero yo tengo ahí en el banco y tengo que mandar, es todo un trámite lo que tiene que hacer. Que aquí hace frío, me dice, hace frío. Y le compré unos bototos y se los regalé.
de chiporro. Así. Bueno, nadie puede entender eso que uno puede hacer, porque ni él lo entiende. Porque él lo que espera es que te saques tú tus fototos y se los tires por la cara. Claro. Y todo esto hecho después de la entrevista, nunca antes, para que no parezca que estás comprándolo. Y él aceptó y me mandó a decir muchas gracias. ¿Por qué? Porque sintió que podía estar solo ahora con mayor dignidad. Y aquí está el grande y el pequeño. Viven la misma situación. Y ahí cuando yo me acuerdo, decía mi abuela, es que en el fondo ese ser humano chiquito que tiene en sí, a ese es el que le está doliendo el encierro, ¿no? Claro. A ese es el que le duele el sacrificio de estar privado de libertad, que es la esencia de la vida, pues la libertad. Carlos, somos 4 acá, 5 con la gente que nos está viendo en la casa. 4K nos estamos viendo muy bien. 4K, HD, y muchas personas en muchos rincones, la gente, estamos todos en la misma, escuchándote, atentos, reflexionando, dándole una vuelta. Y la gente opina también a través de nuestro WhatsApp y queremos hacerlos parte también de esta conversación a todos ustedes, así que vamos a ver lo que están diciendo. Dice, excelente conversación, hace bien reflexionar un poco, parar, dice pero es parar y mirar al lado. Estoy concuerdo contigo, tenemos que poner una pausa en la vida. Sin duda. Buenos días, me encantaría saludar al señor Carlos Pinto, lo admiro demasiado, me encantan todos sus programas. Tengo 6 años en el país y la verdad, demasiado bueno. Traten de ponernos sus nombres, amigos, para saludarlos. Carlos, buenos días desde Copiapó, me llamo Judith, me encanta Carlos Pinto. Los trabajos que hace son muy buenos y también responsables. Veo todos sus programas y leí sus 2 libros. Me encantaría que viniera a Copiapó a firmar libros. Mira, ahí visita Copiapó entonces. Ferias del libro, atención. Hola, soy Úrsula, tengo 36 años, una hija de 8 años y gracias a Carlos Pinto y Mea Culpa, mi hija sabe que no debe ir con desconocidos. Ahora cuando lo vio reír en el Festival de Viña me dijo, mamá, mira, Carlos Pinto se ríe igual. Saludos desde Padre Hurtado. No, obvio que se ríe. Carlos Pinto, tremendo comunicador, claro, magnético, sencillo y con clara intención de dejar una reflexión ética. Muchas gracias por tu trabajo, Ignacio. Te saludo a Ignacio ahí. Buen día, yo leí los 2 libros de Carlos Pinto, excelentes. Por eso 600 personas ahí en la firma. Notable la carrera de Carlos Pinto, de las cámaras indiscretas al misterio, pasando por la Teletón también esas notas emotivas. ¿Cómo es su sentido del humor hoy en día? Preguntan. ¿El sentido del humor? Bueno, siempre está vivo el sentido del humor. Esencial, además, ¿no? El sentido del humor y practicarlo para mí es un acto creativo, de tal manera que la creatividad es como un elástico, hay que usarlo, si no se quema y no ejerce su labor. Hay que estar siempre este músculo moviéndolo y el humor, cuando no está haciendo programa, está siempre incluido, ¿no? Yo no lo abandono. Es divertido que la gente no te imagine en un lado como de humor o que como la vida tiene distintos matices, pues te imaginas como más metido en estos personajes por lo que conoce. Y en ese sentido, Carlos, tú partiste en prensa, en noticias, después como ahí recordaban también, tuviste cámaras escondidas. ¿Te imaginaste que este iba a ser como el camino que ibas a tomar? ¿Lo buscaste? ¿Se fue dando? No, nunca me imagino nada. Yo no tengo metas. El concepto de la meta no existe para mí. Yo tengo propósitos, pero las metas son muy empobrecedoras porque generalmente no se cumplen. Entonces, muy triste. O sea, si yo voy a ir a correr la maratón de Nueva York, voy a ir. Pero llego hasta donde llego. Porque si yo me propongo cruzar la meta, voy a volver frustrado. Claro. Y llegando donde uno llega es porque vive, como vivimos, el presente y nos permite a nosotros ver si estamos bien entrenados. Voy a avanzar más kilómetros, pero como un propósito, nunca como una meta. Las metas son absolutamente contradictorias al alma humana, desde mi humilde punto de vista. Refresquemos la memoria con una cámara indiscreta, mostrémosle a la gente que a lo mejor no lo vivió, no lo disfrutó, el trabajo que hacía Carlos Pinto antes de ser el Carlos Pinto que conocemos el día de hoy. En el sector de aduanas ubicamos las cámaras y a los actores invitados de nuestra experiencia. Jorge Garrido como inspector y el cantante Marcelo como jefe de aduanas.
Ambos se encargaron de poner en aprietos al recién llegado Luis Miguel. De acuerdo a nuestros planes, el cantante mexicano debía asumir toda responsabilidad por los supuestos daños hechos por las fans al recinto de aeropuerto. Observen la reacción del ídolo juvenil. Ahora el señor que debería haber llegado el día sábado pasado, tenía que llegar usted, ¿no? Él tenía que haber llegado el sábado pasado. ¿Y por qué no llegó? Tuvo problema. Bueno, hubo 5.000 personas acá que rompieron los cristales, se rompieron 16 vidrios, 2 lámparas, 23 pastelones, 10 dinteles, sacaron todas las betarracas, las plantas, los lápices que teníamos al frente y los arrojaron a la loza e insultaron a la gente. Tiene un presupuesto del señor. A mí no me importa que sea fan del señor, aquí tiene que pagar, señor. Todo el mundo tiene que pagar acá. Hay 1.600.000 pesos, equivalente a moneda nacional, $8.000. Si no lo cancela, el señor no puede ingresar, no puede salir. Los vidrios no eran 16, eran 14. Oye, usted no se meta, señor. Quedó uno cruzado. Yo creo que el caballero, ¿usted puede hablar o no? ¿Usted puede hablar o no habla ni? Bueno, habla entonces. Alguien responsable, no sé. Las personas que vienen conmigo. Pero podremos... ¿Quién sabe? Sí, la verdad todavía no entiendo, no sé qué es lo que está pasando. Por favor. Bueno, ¿quién soluciona esto? ¿Quién firma eso, señor? Esto viene firmado por el señor Alejandro Olivo, señor, de arriba. Bueno, ¿puedo hablar con el señor Olivo? Vaya a buscarlo y se aproveche. Yo lo puedo ir a buscar. ¿Y qué? Aproveche que allá usted. Yo voy. $8.000, señor, no puede salir. Yo lo siento mucho, pero esta cosa... ¿Puedo ver esto? ¿Sabe leer usted? No. Bueno. Don Antonio, ¿por qué le cobran esto? No sé, 16 vidrios, portal aeropuerto, 2 lámparas de 500 watts, 23 pastelones, anexo loza, 10 dinteles, puerta aduana, 40 baldocines. Pero si esto lo hacen las fans... Y lo peor, hay que agradezca que le estoy perdonando la deuda al sindicato de artistas, artículo 4, inciso primero, en que artista que no llega en la fecha estipulada en un contrato primitivo tiene que devolverse a su país de origen o pagar $3.000. Oiga, señora, una solución tiene que haber esto. ¿Puedo yo hacerme responsable? ¿Usted lo paga? Yo firmo, Televisión Nacional me respalda. Ya, pero no podemos hacerle esto a Luis Miguel. ¿Quiere un chicle? Para que vea la cordialidad. Gracias, más. Bueno, son problemas de aduana que a lo mejor te están afectando mucho a tu llegada, pero entendemos que... La verdad no lo entiendo, yo no... ¿Tus admiradores han roto vidrios, según nos dicen? No sé. Pues no lo entiendo, la verdad no sé qué hacer. Permiso, ¿puedo entrevistarlo antes que se vaya? Por favor, Luis Miguel. Estamos contigo, la prensa está con él. Discúlpeme. Queremos saber una cosa, Luis Miguel. Sí, señor. Nos ha preocupado mucho esto que te ha pasado a ti. ¿Es primera vez que tus admiradores causan daños que te los cobren a ti? Bueno, es la primera vez que se presenta un problema así. No había pasado nunca, pero creo que no sé. Que él ya está acostumbrado que todo el mundo le sonría. Entonces, cuando se encuentra con un problema de esta índole, claro que si ni siquiera habló, no dijo nada. Bueno, sí, yo creo que va a tener problemas con la prensa. Ok, te agradecemos mucho. Luis. Después arreglamos con usted. Suerte y no te olvides, esa plata espero que no salga de tu bolsillo, ¿no? Gracias, mi hermano. Muchas gracias. La situación creó tal revuelo en el sector de aduanas que cundieron sin fundamento todo tipo de comentarios. Y por supuesto, el personaje creado por Marcelo también debió dar explicaciones a la prensa por su drástica medida. Pastelones, 10 dinteles, y eso tiene un presupuesto de reparación de $1.600.000 pesos. ¿Y ese era un impedimento para entrar al país? Por supuesto, por supuesto. Incluso aún hay una ley que está protegiendo a los artistas nacionales y todo el artista que llegue en una fecha, o sea, que no cumpla con una llegada, va a tener que cancelar de ahora en adelante $2.500. Y eso se lo perdonamos. ¿Usted a qué medio pertenece? Disculpe, amigo. Radio Portales. ¿Cuál es la opinión de la prensa que está sobre lo que aconteció? Oye, señor Olivo, que Bueno, en este caso son $8.000 que hay que pagar los daños, pero creo que no eres el artista el que debe pagar los daños, sino que tiene que ser el medio que lo trae. Yo estaba conversando con el jefe de aduana, caballero. ¿Qué le decía? Creo que el jefe de aduana es que son $8.000, $1 millón de infracciones y que hay que pagarlos. Y que en este caso, si no entra Luis Miguel, no podía entrar Luis Miguel si no pagaba ese valor. ¿Usted creo que me imagino cubre el espectáculo menú? ¿Es primera vez que se encuentra en una situación de esta índole? Sí, creo que es primera vez que pasa esto en Chile. No, extraordinaria, es extraordinaria y cómica. Yo lo veía hace tiempo. Claro, y estaba con el papá y entonces estaba el papá. No se y, veía el papá. Claro, porque pasa el pasillo. Con el carácter que tenía calladito. Y él habla y dice, no, vos llaman a mi papá. Y Marcelo le dice, no, señor, es con usted, la demanda es para usted. Y el papá se queda allá. Y yo vi al papá y lo frenaron. Entonces él estaba muy preocupado. Y todo esto porque venía el martes y no vino. Entonces
El cuento era, usted no vino, ¿y quién paga los...? Porque usted no vino, las fans quebraron los vidrios del aeropuerto, usted debe pagarlo. No, y había una cláusula del sindicato de artistas que si no llegaba cuando tenía que llegar, tenía que pagar una multa. Después fue aclarado en el programa. Esto después lo aclararon en el programa, porque claro, la broma se la hace y se aclara después. Y estaba muy desesperado el pobre, nunca le habían hecho una cosa así. Pero es que además está muy bueno porque está hecho dentro del aeropuerto, en la zona que uno esperaría afuera, adentro. Ahí, claro. Marcelo Cachureo, extraordinario con ese look muy de la época. El lente bigotito. Y luego le hicimos qué sé yo, a Rafael en su mejor época. También los poníamos en aprieto. ¿Tú le hiciste también a Lucho Jara con lo del plagio? Esa es muy buena. Lucho Jara acostado en su cama y lo van a despertar que había plagio en la canción que presentaba en Viña. Y Lucho Jara... No voy a creer. Casi llora ahí. Sí, yo acabo de encontrarme en un evento con él y me dijo... Me cagaste, man. Y la cuenta todo y se llega, porque la cuenta y la ha modificado y ya hizo una historia. ¿Esto en qué programa era? Eso era el programa que tenía Vivado, no. El programa de Vivado. De Vivado. Tenía algo, el Aquí de los Higgins. Curvas, Viña y Risa. No, eso era una revista. El programa de Vivado que hacía durante el festival. Aquí yo te los Higgins. Y en Aquí yo te los Higgins, yo y mi equipo hacíamos una cámara que le iba muy bien, entonces la gente marcaba ese momento como importante y ahí nosotros hicimos esa cámara. A Yuri le hicieron una también. Sí, y la tenemos. A Yuri la hicimos. Tenemos la Yuri. Lo de Yuri yo creo que es histórico, porque son dos programas. Deja explicarte para que la gente se contextualice. La mayoría son del programa en vivo, donde hacían un concierto. Entonces, él vino a cantar, Luis Miguel, y cuando lo entrevistan, le dice, ¿y cómo fue tu llegada? Y él dice, sí, todo bien, pero hubo un problema. Y ahí se da cuenta que fue una cámara indiscreta, recién ahí. Y la reacción también se ve en ese momento. Muy bueno. Veamos lo de Yuri. Este es el capítulo de la cámara oculta de Yuri de Carlos Pinto. Es la vida de un hombre que ha dejado todo de lado por realizar un sueño. Un sueño imposible para muchos, pero para él la razón de su vida. En realidad te invito a que veamos el video. En un modesto sector de la Torre 10, en la Villa del Canal, vive este joven, Patricio Madariaga. Se desempeña como estafeta de una importante empresa de papel. Hace casi un año llegó a la capital desde Coyhaique, su tierra natal, en busca de un singular propósito: reunir dinero para viajar a México y conocer personalmente a Yuri, a quien admira desde la primera vez que la escuchó cantar. ¿Qué opinas tú de esta historia de Patricio Madariaga? Híjole, me ha dejado sin palabras, de verdad, en serio. Es una persona de admirar y, no sé, siendo mexicana, mira, creo que todos los artistas tenemos admiradores, ¿no? Y hay de admiradores a admiradores, pero nunca... ¿Pero habías conocido alguna historia de este tipo? Nunca en mi vida. Tengo 13 años de ser cantante y tengo muchos admiradores, pero nunca, y lo digo sinceramente, y si Patricio me estás viendo... sí, perdón. Te tengo una sorpresa. Quería decirte que está con nosotros Patricio. Ha llegado, le han dado permiso en el trabajo y está con nosotros esta vez. Don Patricio Madariaga, protagonista de esta historia. Don Patricio, perdón. Aquí está Yuri. ¿Qué significa para usted este momento? Es que en realidad no sé cómo... No, con calma. Explicarlo, porque es algo tan grande que yo quería sentir este momento de estar con ella aquí junto y verla ahí. Entonces ahora la tengo aquí. Bueno, me imagino que ya no vas a tener necesidad de ir a México. No sé, pero eso a lo mejor después lo voy a hablar con ella. Más en privado. Así. Señoras y señores, el aplauso para este señor que ha logrado emocionar a Yuri y que él está también realmente emocionado cumpliendo esta cosa que parecía tan imposible para un hombre de Coyhaique. Bueno, Patricio, me imagino que, no sé, a lo mejor necesitas algo más, algún otro recuerdo. Un autógrafo. Ah, las camisetas.
Bueno, la admiración. A ver. Bueno, yo mientras que le firmo, quiero decirle tanto a Patricio como a todos mis admiradores que el haberme casado no quiere decir que no lo siga queriendo. Que sigo queriendo a todos mis admiradores, a ti en especial, porque te lo digo sinceramente, nunca en mi trayectoria artística había tenido un fan, tan fan como tú. El cariño que yo te tengo a mi esposo, el cariño que yo le tengo a ustedes, a ti, a mis compañeros, tanto músicos, a toda la gente que me rodea, cada quien tiene su lugar muy especial en mi corazón. Y aunque yo esté casada, yo sigo queriendo a mi público y por eso sigo en mi carrera, porque tengo público, porque tengo gente que me quiera y porque ustedes viven. Sí, pero nadie te quiere como yo. Bueno, Yuri, ponte de pie. Yo te quiero contar que en nuestro programa tenemos una experiencia muy especial. Siempre al artista le hacemos una cámara oculta. El señor Patricio Madariaga no es Patricio Madariaga, es Patricio Torres, un gran actor de televisión nacional, del Happening con Ja, quien esta noche ha jugado un poco con nosotros. Happening con Ja, el programa de televisión nacional que ha ganado el Premio Nacional de Televisión y que en el día de hoy uno de sus protagonistas ha formado parte de esta cámara oculta en la cual tú has caído. Ahora sí, amigos, con este aplauso y con esta característica del maestro Horacio Saavedra, nos separamos un instante. Ya volvemos en vivo. Tienes que volver a acabar en bicicleta. Oye, no se alcanzó a ver aquí, pero falta una parte esencial dentro de la cámara cuando entran al departamento de él. Faltan dos. Lo importante es que le hicimos un departamento que estaba lleno de fotografías de Yuri. Al reportaje, todo esto galleteado. Porque lo viera ella, claro. Después de entrevistarlo y ver todas las fotos que tiene, yo le pregunto, ¿y cuál es tu momento más delicado en relación a tu vida? Me dice, saca un titular, que obviamente estaba armado, y me lo muestra, y dice, Yuri se casa. Y se pone a llorar. Se pone a llorar, claro. Y se supone que él vive lejos vive en Aysén, vivía, qué sé yo. Y dijo, ¿y no va a ir a Santiago a conocerla? No me dan permiso en la carnicería, trabajaba en una carnicería. Entonces, bueno, en eso quedamos. Esta es la primera cámara indiscreta que se hace en vivo con el público coludido. Tuvimos que coludirnos. Claro, porque la gente conocía para todavía. Entonces, ella muy triste, dijo, qué ganas de conocerlo y todo. Y ahí, cuando nos miramos con Antonio, era el momento de que yo me parara y dijera, fíjate que nos ha sorprendido. El dueño de la carnicería le compró el pasaje y está entrando al canal y va a llegar aquí. Todos no podían reírse, Nadie se podía reír, claro. Estaban todos coludidos y entra él y ella se pone a llorar y la abraza. Pero lo más simpático es que después que él se presenta, él se queda sentado al lado de ella, en el set. Y entonces el libreto decía, bueno, vamos a entrevistar a Yuri. Yuri, ¿cuándo naciste? El 22 de octubre. Contesta él. Y ella miraba. Y después, ¿tú de qué signo eres? Aries. Ella nació. Todo. ¿Cuál fue tu primer disco? Tu amor. Lo sabía todo. Nunca contestó una pregunta. Ella y Antonio, supuestamente incomodado, dice, vamos a ir al aire, vamos a ir a comerciales. Mentirosos, no vamos a comerciales. Estaba todo calculado. Y se relajan. Dice, ok, hay que sacar a este señor. Estaba todo. Y llegan dos corpulentos hombres, lo levantan y Patito Torres con las piernas lo sacan. Y ella decía, claro, decía qué pena, ¿no? Qué pena, pero ¿por qué así? Y se lo llevan. Empatizaba con te el amo, decía, te amo. ¿No? Y después lo hacen devolver y no entendí. Por favor, mostremos eso. Estaba estudiado. Oye, pero qué arriesgada, porque con artistas así de famosos, a uno le podría caer mal y pararse. Te voy a contar una intimidad. Los camarines estaban a la vuelta del cuento y yo, como no me conocía a nadie, fui a los baños y escucho y dice, no salgo, no voy a salir, nos vamos con él. ¿Sí? La persona que estaba casada en ese momento. Pero ¿cómo no va a salir? Le decía, no, hasta aquí llegué yo. Porque ahí, después que le cuenta Antonio, vienen los reales comerciales y le pegan el pecho. ¿Por qué? Le pegan todo el pecho fuerte a Antonio
Y Antonio la abrazó, no. Y ahí iba a Camarines, en Camarines no quería salir. Probablemente ahí los productores de ella, Claro, dicen, no, no, porque siempre son más cuáticos los que están alrededor. Se enojan si alguien cuenta algo. Bien, y ahora, nadie me conocía. Y toda la semana, están los periódicos, gente a mi favor y gente en contra. Ah, ¿En serio? Claro. O sea, no todos se Menos mal que reían no había con Twitter. él. No, Yo encuentro genial. Eso, una ¿Por falta qué de respeto abusar al de una artista. ida? Claro. O sea, Mira, Eduardo estoy Fuente, seguro que me hoy lo día- imagino, deberíamos hacerla con Eduardo Fuente. era Yo Ella debería se hacerlo, reiría, hacerlo. ¿cierto? Yo de haber nacido en esa época. Pero, oye, No me retarían tanto. pero eso, mira, nadie que... Luego se la hicimos a... Mira, hay una cosa tremendamente interesante que está. Porque en Chile está el Puma. Puma. Y yo estoy cubriendo a las Mises en Panamá, recuerdo. ¿Ah? Y me llama Antonio para este programa y me dice, oye, no, viene el Puma y no tenemos cámara. Le dije, sí, yo estoy cubriendo esto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una cámara? Es que el Puma está en Ecuador. Así que vemos a hacerle una cámara allá porque no podemos estar sin la cámara, que era el momento más importante del programa. Y paso por Guayaquil y nos encontramos con el Puma y yo, ¿qué le iba a decir al Puma? ¿Cómo lo voy a sorprender? Llegué al mismo hotel, me estaban esperando, almorzamos en la noche con el Puma y su representante y yo le dije, bueno, mira, tengo la misión de hacerte una cámara indiscreta, imposible porque tú te vas a dar cuenta, quiero estar coludido contigo. Y me invita a ver unos shows allá, lleno. Hizo un show en el equivalente al estadio, al Parque O'Higgins, 90.000 personas, el show gratuito para no pagar impuestos. Y yo asistí y veía la cantidad de gente, era un ídolo, era Frank Sinatra allá. Y estoy en el hotel y dice, ¿qué has pensado? Le dije, te quiero disfrazar de mendigo. Ya, decía el Puma. ¿Y qué vas a hacer? Quiero sacarte a la calle a cantar como vagabundo. Bueno, me dice, pero espérate, la gente me va a reconocer. Pero si te vestimos vagabundo, no. Y el representante le caí muy bien. Me dice, buena idea. Me dijo, sería bueno. Ok. Era jueves. ¿Qué día lo hacemos? El sábado. El sábado llegué con mis bártulos ahí. Me conseguí en Ecuador, gente. Y llegamos a su habitación. Tenía betún, él para los zapatos, y se echaba la uña a los pies porque le puse sandalia y todo, un gorro, y le saqué una cuerda a la guitarra. Él me dijo, tiene que ser muy prolijo, porque si me reconocen, tú me entiendes, tú no sabes lo que significa. Empezó como a enojarse. Y mira por la ventana y estaban todas las fans. ¡Puma! Gritaban. ¿Y cómo? ¿Por dónde quieres que salga? Por ahí, le dije. Te lo juro. Entonces me dice, no, por ahí no. Y el representante le dice, ¿por ahí? ¿Por dónde? Dice, por ahí. Bueno, cuento corto, atravesó. Le dije, cuando atravieses, salúdame. Y me hizo así, feliz, como un niño. ¿Y qué hacemos? Me dijo. Puma, ponte en la calle, canta, yo voy a estar en un edificio, en un departamento acá, y tú canta y molesta a las chicas, los piropeas, le dices cosas. Y lo hacía, ¿no? Y le hacían, sal de aquí, sal de acá. Lógico, todo. Y era divertido para él, para mí no tanto porque era fome para mí. Claro. Y todo el rato 10 personas que lo echaban y mi amor le decía y no. Y de repente me hace una seña, me dijo, bajen. Y yo le digo al camarógrafo, mierda, esta cosa, ¿qué vamos a hacer? Y bajamos y dice, vamos al mercado, me dice. ¿Quieres seguir? Vamos. Fuimos al mercado. Y me va contando que él, cuando chico, había vivido en Guayaquil con su familia. Y por eso que quería volver al mercado. Y su obsesión la llevamos a cabo. Y va al mercado y se pone a cantar y la gente lo rodea. Y dice, yo quiero regresar a mi país. Me ha acogido muy bien los ecuatorianos, en fin. Y quiero regresar a mi país y les canto estas canciones para que me cooperen. Y canta maravilloso, pero no como el Puma. Y yo entrevistaba a la gente, ¿quién es? No, este está cantando como José Feliciano. ¿Qué le parece? José, ¿qué le parece? Espectacular, dice que canta bien este hombre. Y le dice, ¡ey! Y lo retaban, y dice, otra más, cántate.
dio vuelta a la guitarra y se le llenó de plata. La guardó en el bolsillo, la volví a cantar y luego me tengo que ir, muchas gracias. Y se va. Y yo lo sigo con la cámara, para terminar la cámara. Y le digo al camarógrafo, sígueme. Y yo corro y le digo, ya, para. Y está ahí. ¿Qué has sentido? Mira, lo importante es, ¿qué has sentido de todo esto? Es que hay algo que no te he contado, me dijo. Mira, yo provengo de una familia muy humilde. Y me dice, y yo alimentaba a mi familia porque me mandaban a buscar esta basura de la esto que está aquí, las verduras del mercado. Yo las limpiaba, las llevaba a casa y comíamos eso. Y me dijo, ahora vuelvo y nunca pude volver a este lugar porque la gente me conoce. Yo quería andar tranquilo y ahora he andado tranquilo y he podido volver, he podido regresar a mi infancia. Y se pone a llorar. Qué emoción. Y llora de emoción. Y me dice, y ahí termina la nota. Te hizo la media nota. Está bueno. O sea, se exhibió aquí, se exhibe aquí, recorre Miami porque él era dueño de la nota, las dio en Miami y salió en las revistas de Varieté y todo, de la música, lo que le habían hecho al Puma. Estaba feliz. Imagínate. Pasan 2 años historia. Y vuelve. Y me dice, Antonio, ¿qué vamos a hacer con él? Y me saluda como su mejor amigo, ojalá que me esté escuchando. Me saluda muy amablemente. ¿Y qué hacemos? Tengo una radio que se llama Swing y quiero entrevistarlo. No existe la radio. Swing, emisora FM. Pues cuando tú quieras, me dice, dejo todo de lado y me acompaña y vamos a grabar. ¿Le hicieron la broma ahí? Y claro, hay 2 conductores, los mismos actores, están ahí. Y dice, estamos con el Puma, dice Alegre, estamos comunicados con todo Chile. Y entra el Puma y lo entrevistan. Y al pasar el tiempo muy rápido, yo voy diciéndole que se salgan. Estaba todo esto estudiado. Voy a ir al baño, dice un conductor, que era uno de los muleros, Carlos Valenzuela. Y se retira y deja solo a Jorge Garrido. Jorge Garrido le dice, bueno, estamos con el Puma, mira Puma, te están comunicando desde Isla de Pascua. Y nosotros, le hablaban, ¿qué dice? Le traducían. Entonces, él quedó ahí, ¿no? Mira, estaba entretenidísimo él. Y de repente, mientras habló él, se levanta Garrido y le dice, como que va al baño. ¡Qué barza! Y no vuelve. Y termina la charla y él miraba hacia afuera. ¿Qué hago? Y le decían, sigue. Sigue nomás. Y él Al fútbol. sigue. Y le hablaban en quechua, le hablaban no sé qué. Oye, y él... Carlos, permítenos regalarte un aplauso grande. Porque No, qué grande historia. Gracias por venir y recordemos entonces hoy Alma Negra, que tenemos que hacer una pausa. Hoy Alma Negra, el último capítulo. Hoy Alma Negra. Me han hecho reír. ¿Ves que sí? No, eres tremendo, Carlos. Hoy Alma Negra, después de 24 horas central. Muchas gracias por Grande, Carlos, muchas gracias por venir. Hacemos una pausa, regresamos. Vamos, volvemos al tiro. Esta noche, un camino sin retorno. ¿Qué es esto? Un contrato de sumisión. 2 almas cegadas por la maldad. Deberíamos hacer que esto pareciera un suicidio. Un final sin precedentes. Simboliza el comienzo de nuestra felicidad y también de tu libertad. Que revelará el lado más oscuro del ser humano. Yo estoy segura que algo malo le pasó. Alma Negra. El crimen del profesor. Episodio final. Hoy, después de 24 horas central, en TVN.